Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran bondad y misericordia. Hoy rogamos que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestra vida esté cimentada en ti y en tu voluntad, Señor Dios. Hoy rogamos que tu buen Espíritu nos hable, nos enseñe todas las cosas y nos muestre, Señor, cómo andar de manera que te agrade y te dé gloria, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre santo de Jesucristo, te lo rogamos, que nada nos distraiga, que nada impida el mover de tu gloria, Señor Dios, que nada estorbe lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy es el primer y grande mandamiento. Entonces, vamos a mirar lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, de capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, mis hermanos, recapitulando, hemos estado hablando sobre la preeminencia, sobre la importancia de conocer a Dios, de la importancia de Dios mismo y su palabra. Y el propósito de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es que como iglesia le demos al Señor la máxima importancia, la que Él tiene, de la cual es digno. Hace unos días, finalizando el año, en la palabra veíamos el caso del rey Ezequías, que en el primer año de su mandato, en el primer mes, él abrió las puertas de la casa de Jehová. Su padre, el rey Acaz, por congraciarse con sus enemigos que le habían vencido y con la potencia dominante, el imperio asirio, hizo cerrar y trancar y obstaculizar la entrada del templo para que la gente no tuviera comunión con Dios. Eso trajo consecuencias graves a la vida del rey y a la vida del reino. Su hijo, el rey Ezequías, se propuso de corazón revertir esto. Y lo que hizo fue abrir las puertas del templo. El primer acto de su gobierno. O sea, la primera disposición como rey fue reconciliarse con Dios, darle a Dios la importancia que Él tiene y permitir que el Señor condujera la vida espiritual de la nación. Y eso le ayudó en los tiempos de abundancia y le ayudó en los tiempos de crisis. Dios sostuvo al rey Ezequías a lo largo de su reinado porque Ezequías dispuso su corazón para honrarle. O sea, eso lo que vemos de los casos que la palabra de Dios nos trae hasta nuestros días. Amén. El testimonio que Dios dejó consignado en la Escritura. La semana anterior vimos lo primero que debemos hacer. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y más que lo primero en la lista, la idea de la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo es la mayor importancia la tiene el reino de Dios y su justicia por sobre nuestras necesidades. La necesidad es algo prioritario. La Biblia no desmerita que usted y yo necesitemos algo.
lo que dice la palabra de Dios es que sobre nuestras necesidades está nuestra necesidad de Dios, y que Dios, al nosotros darle la importancia que Él tiene como Rey y Señor de nuestras vidas, y cuando disponemos nuestro corazón para obedecer su palabra y vivir de acuerdo a su justicia, entonces Él toma todas nuestras necesidades y se hace cargo de ellas. En otras palabras, nuestras necesidades están subordinadas al reino de Dios y su justicia. Por eso es necesario que lo primero que hagamos sea buscarlo. Y ahora estamos viendo el primer y grande mandamiento. Amén. O sea, en este primer mes, nuestro propósito debe ser darle toda la importancia que amerita Dios y su palabra. Amén. Lo que hemos visto es que lo primero es restablecer nuestra comunión con Dios. Hemos visto que lo primero para hacer este año es vivir bajo la autoridad y la voluntad de Dios. O sea, este es nuestro propósito para este año. Amén. Pero este año también debemos darle la importancia que tienen sus mandatos. Nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado a este respecto, sobre cuál era el gran mandamiento. Primero, los fariseos no creían en el Señor Jesucristo, no tenían fe en Él, a pesar de que el Señor Jesucristo creía en todo lo que ellos creían. Amén. O sea, por ejemplo, los saduceos, con los que se había enfrentado antes, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, consideraban creer o no en ciertas cosas de la Escritura, eran bastante liberales. Por el contrario, los fariseos eran totalmente conservadores en la aplicación de la ley y eran excesivos cumplidores de la ley. Y uno dice, bueno, pues deberían tener simpatía con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo era un estricto cumplidor de la ley. Él podía decir con plena autoridad: ¿de qué pecado me acusan? Y no podían señalarle de ningún pecado. O sea, eso lo tenían que... O sea, ellos no podían acusar al Señor Jesucristo de cometer ninguna falta contra la ley, porque Él la cumplía toda. Pero aún así, ellos rechazaban al Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo dice la Escritura: un maestro preguntó para tentarle. Ahora, también en el pueblo había inquietud, porque debido a las invasiones que sufrieron los judíos, ellos estuvieron bajo el dominio babilónico, luego bajo el dominio persa, luego estuvieron bajo el dominio griego, sí, y de los reyes que fueron resultado de las conquistas de Alejandro Magno. Entonces sus generales tomaron diferentes sectores de Oriente, y Judea fue administrada por los Seleucidas, y los Seleucidas manejaron a los judíos con brazo de hierro. O sea, no había simpatía entre griegos ni judíos. Y después de los Seleucidas llegaron los romanos. Los romanos tampoco eran buenos amigos, eran duros y crueles administradores. Entonces, como resultado de esas invasiones y ese dominio, se fue generando como una especie de sentimiento nacionalista, religioso en Israel. Pero ¿qué ocurrió? Ese sentimiento religioso nacionalista lo que trajo fue otro tipo de esclavitud al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, más que sentirse agradado de cumplir la ley, se sentía obligado.
Y cada que llegaba un nuevo maestro le preguntaban si había que o no cumplir tal o cuales mandamientos, si había exenciones, si había de pronto alguna manera de saltarse ese mandamiento. Y había gente sosteniendo infinidad de cosas. Pero llega el Señor Jesucristo y le responde las inquietudes y clarifica para todos los oyentes la importancia de la Escritura. Entonces miremos lo que el Señor Jesucristo respondió. Él dijo, cuando le preguntaron el gran mandamiento, él no tuvo ninguna duda. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo, este es el primero y grande mandamiento. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo pone las cosas en su justo lugar. O sea, el amor a Dios con todo nuestro ser es lo más importante. Amén. Toda nuestra vida tiene que estar dirigida y conducida y enfocada en amar a Dios. Entonces, ese es el gran mandamiento y todos en la audiencia estuvieron completamente de acuerdo. Amén. Entonces dice, este es el primer y grande mandamiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice primero, no se trata de que sea tan solo el primero de la lista. Está hablando de que es el primero en rango, el principal, el que tiene prioridad. O sea, el amor a Dios tiene prioridad por sobre cualquier cosa. Tiene prioridad absoluta y todo lo demás está subordinado a ese mandamiento. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, este es el primero. Amén. Todo está sujeto a la orientación de ese mandamiento. Amén. O sea, este es el mandamiento que marca la pauta. Ahora, cuando dice grande, ¿sí? Está hablando de que tiene la mayor importancia, autoridad y peso moral. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ambas palabras son como hiperbólicas. O sea, el Señor Jesucristo no está diciendo que ese mandamiento va de primero y es más grandecito que los otros. No, está diciendo que tiene la máxima prioridad y tiene la máxima importancia. O sea, está por sobre todo. O sea, y eso supera cualquier cosa que usted y yo podamos argumentar. Ahora, al decir esto, él no estaba derogando ningún otro mandamiento. Él lo que estaba diciendo es que todos los demás mandamientos estaban sujetos al primer y grande mandamiento. Todos los demás mandamientos dependían y dependen de ese primer y grande mandamiento. Amén. Hasta ahí vamos claros. Entonces, él estaba declarando que el amor a Dios marcaba la pauta para todos los demás. Amén. Al decir el primer y grande mandamiento. Eso era lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo hace una declaración que pudo dejar la audiencia en silencio. Dijo que amar al prójimo como a nosotros mismos, como a uno mismo, era semejante a ese mandamiento. Cuando dice semejante, no está hablando de la semejanza que hay entre una mamá y la hija. Entonces dice, bueno, la mamá es más grande y la hija es más pequeña, pero se parecen. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo que ambos mandamientos eran similares, que eran iguales en importancia y que uno dependía del otro. Eso es la semejanza.
Tanto es así que los apóstoles proclamaban que era una incongruencia decir que se amaba a Dios, pero no se amaba al prójimo. O decir que se amaba al prójimo, pero no se ama a Dios. Amén. Entonces, el apóstol Juan es más claro, más específico en este punto. En Primera de Juan 4, versículos 20 al 21, él dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El apóstol Juan tenía tenía bastante claro que había una unidad entre estos dos mandamientos. O sea, no hay manera de que usted diga que ama a Dios, pero no quiere saber de la iglesia. O sea, eso es una incongruencia. El Señor estableció la iglesia, el grupo, la asamblea de los hermanos. Y que usted o yo digamos que no es importante, que solo amamos a Dios, eso es mentira. O decir que no, pues yo nada que ver con Dios, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo leo la Biblia, y me gusta eso de orar y todo eso, pero eso de meterse con Dios como que me parece muy fanático, eso también es mentira. O sea, ambas cosas van de la mano, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que son semejantes, tienen la misma importancia. Para Dios tienen la misma importancia. Y Juan, el apóstol Juan lo declaró: si usted dice que ama a Dios, también tiene que amar a su hermano. Punto. O sea, esa es la unidad entre estos dos mandamientos. Pero el Señor Jesucristo no se queda con esto. Él hace una tercera afirmación que proclama la gran importancia que tienen estos dos mandamientos para la Escritura. Él dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Vamos a clarificar algo. La ley para el pueblo judío son los 5 primeros libros de la Escritura, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, y ellos lo conocen como la Torá. Y los profetas, o sea, para nosotros los profetas serían solo los libros proféticos, o sea, profetas mayores y profetas menores. Pero para el pueblo judío, los profetas incluían los libros históricos, los libros poéticos y sapienciales y los libros proféticos. O sea, cuando el Señor Jesucristo dice que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, está queriendo decir que todo el Antiguo Testamento que usted y yo conocemos depende de estos dos mandamientos: del amor a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra depende, usada por nuestro Señor Jesucristo, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra usada para depende quiere decir que algo está sostenido o colgado de eso. En otras palabras, el fundamento, la base, lo que sostiene la ley y los profetas son estos dos mandatos. Entonces, si uno dice, ¿cómo es posible? Mire, cuando usted lee los libros de la ley, usted encuentra con que cada mandamiento tiene la firma del Señor. Digo, ¿cómo así? Claro. Entonces, cuando usted lee, y no matarás, y después ahí mismo dice, yo Jehová, cada mandamiento el Señor lo firmaba con su nombre.
Entonces, si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a guardar su palabra. Y si amamos a nuestro prójimo, entonces nosotros no le vamos a perjudicar. Porque si amamos a nuestro prójimo, le vamos a ayudar cuando está en necesidad. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a mentir en su contra. Si amamos a nuestro prójimo, entonces nosotros vamos a apoyarle en el momento más difícil que él tenga y vamos a gozarnos en el momento más alegre que él tenga. Amén. Entonces, en esos detalles usted ve y yo veo y debemos ver que la ley se sujeta a estos dos mandatos del Señor. Ahora, no solamente el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento está fundamentado en estos dos mandatos. Amén. Entonces, y uno puede preguntarse, ¿por qué? O sea, usted puede preguntarse cuál es la razón para que la ley esté fundamentada en estos dos mandatos. Hay una respuesta muy sencilla. Miremos lo que dice Primera de Juan 4:8. Y ahí nosotros vamos a ver la respuesta. Dice lo siguiente: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está la respuesta. La razón por la cual Dios nos pide que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo y le da la mayor importancia a esos mandatos es porque Él mismo es amor. Es su naturaleza. Y usted lee, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leemos en la Escritura las grandes manifestaciones del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Entonces, con esto debemos entender que Él quiere que vivamos de acuerdo a su naturaleza. El pueblo llamado de su nombre está llamado a vivir tal cual como es el Señor. Dios es amor. Amén. Y entonces, ¿cómo expresamos el amor a Dios? Ya hemos dado algunas puntadas sobre esto, pero la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en su versículo 15, algo sobre esto. ¿Cómo manifestamos ese amor que el Señor nos pide? Mire lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, obedecemos su palabra. Expresamos el amor hacia Dios obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, lo que Él nos ha mandado. Ahora, ¿cómo expresamos nuestro amor hacia el prójimo? ¿Cómo le expresamos que le amamos como a nosotros mismos? Ya con el primer punto debemos tenerlo claro. Si amamos a Dios, lo demostramos con hechos. Y si amamos a nuestro prójimo, también. Eso no es de que usted coloca una tarjeta inmensa, grande, del tamaño de un estadio, con un corazoncito diciendo te amo, Dios. No. O sea, usted ama a Dios y lo demuestra con su obediencia. Y usted ama al prójimo. Yo amo al prójimo y lo demuestro con los actos que benefician a mi prójimo. Mire lo que dice, mis hermanos, el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, en los versículos 3 al 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces
tomamos una actitud de servicio hacia Él. Miren lo que dice la Escritura, mirándolo como superior a nosotros. Y si leemos 1 Corintios 13, vemos estos puntos. O sea, el amor hacia nuestro prójimo no es de decirle, ay, te amo, y hacemos el corazoncito con las dos manos, ay, te amo mucho. No. O sea, si yo en verdad amo a mi prójimo, entonces hago todo lo posible por beneficiarlo, por buscar su bienestar y por tenerlo a él de primero antes que a mí. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Y uno ve que el mandato que el Señor Jesucristo, lo miramos en la carta de Juan, tenemos este mandato del Señor, amar a nuestro prójimo. Pero ¿cómo lo debemos amar? El Señor Jesucristo en Juan 13 nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como Él nos había amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? El Señor Jesucristo nos amó entregándose por nosotros. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Aquí, en Filipenses 2, lo dice. Amén. Buscando el bien de mi prójimo. ¿Y cómo busco el bien de mi prójimo? Si mi prójimo no conoce a Jesucristo, yo debo predicarle el Evangelio. Un acto de amor hacia mi vecino, hacia mi amigo, hacia la persona que estudió conmigo en el colegio, hacia la persona que trabaja conmigo, hacia el señor de la tienda, hacia la persona que me transporta, en fin, debe ser predicarle el Evangelio. El amor a mi prójimo se expresa en que nosotros como iglesia amemos a este mundo que no conoce al Señor y vayamos y le prediquemos el Evangelio. En eso se expresa el amor. El Padre envió a su Hijo y su Hijo nos envió a nosotros. Nosotros debemos aceptar ese llamado por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Amén. Entonces, el llamado en este día es que le demos el valor que tiene el mandato de Dios. Demos al Señor el valor que tiene su santa palabra. El primer y grande mandamiento, amarle a Él sobre todo y con todo. Y el segundo, que es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Manifestemos el amor a Dios siendo obedientes a su palabra y manifestemos nuestro amor al prójimo, procurando su bienestar y predicándole el Evangelio. Dios nos ayude a tomar conciencia del gran valor de amarle y de amar a nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y hoy te rogamos que tu santa palabra obre su efecto en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que tu buen y santo Espíritu nos dirija en el propósito de tu corazón y que esta palabra dé el fruto que tú quieres. Abre nuestro oído, Señor. Abre nuestro entendimiento y guíanos a amarte, Señor Dios. Danos el amor tuyo por medio de tu Espíritu. Amor a ti, Señor Dios, porque tú nos amaste primero, dice la palabra de Dios, y queremos amarte a ti, Señor, y queremos amar a nuestro prójimo. Llénanos de tu amor y guíanos a dar el amor que tú quieres que demos, Señor Dios, y a darle la importancia a tu mandato en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El Señor les bendiga poderosamente. Buen día a todos.